Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el Pastor Eduardo Gutiérrez y bueno, hoy vamos a ser el host de un debate entre el apologista católico Boris Glenn y el apologista cristiano evangélico José Rodríguez. El creyente católico Ubaldo va a estar moderando el debate, así que yo le voy a dejar el paso a Ubaldo a partir de ahora para que él pues se encargue de todo. Por favor, dale manito hacia arriba al video y compártelo para la gloria de Dios. Bueno, Ubaldo, micrófono. Ubaldo, ¿me escuchas? Adelante, Ubaldo, enciende tu micrófono y comienza la moderación. Ok, ya está, listo. Ok. Buenas tardes a todos mis hermanos, todos los que van a estar viendo esta transmisión. Mi nombre es Ubaldo Rodríguez y hoy voy a ser yo el moderador de este gran debate que va a suscitarse en este momento. Aquí en su canal reflexionesdelpastor.com. Por favor, suscribirse y compartir el link de este debate porque va a ser de mucha edificación para todos los hermanos que lo van a estar viendo. Tenemos dos expositores, dos personajes que ya los conocen en las redes sociales y vamos a comenzar con su minuto de presentación de cada uno. Vamos a comenzar con el primero de nuestros expositores y por favor, José, si te puedes presentar, decir de dónde eres y a qué denominación tú perteneces, para que las personas que van a ver este debate te vayan conociendo más todavía y sepan que vamos a tocar el tema del sacerdocio ministerial, que tú estás en contra de ese sacerdocio de lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, preséntate, por favor, y después le damos el tiempo a nuestro hermano Boris Glenn Soto. Adelante. Amén, gracias Ubaldo, gracias Pastor Gutiérrez, gracias Boris. Mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México. Y bueno, hoy yo vengo a defender como siempre la palabra de Dios, 100% cristocéntrica, y vengo a defender que solamente es el pastorado y el sacerdocio ministerial fue abolido completamente. No tiene nada que ver con el ministerio apostólico, y esa es mi defensa. Así es que bueno, gracias Pastor una vez más, Ubaldo, Boris, y bueno, a los que nos van a seguir en vivo y después diferidamente también, Dios les bendiga y que sea de muchas bendiciones, estén o no estén de acuerdo. Aquí estamos ya listos. Adelante. Muchas gracias, José Rodríguez. Y bueno, ahora le damos el paso a nuestro hermano Boris Glenn Soto. También, por favor, Boris, si tú puedes decir de qué denominación eres o a qué iglesia tú perteneces, y también que tú vas a defender la postura del sacerdocio ministerial de la Iglesia Católica. Te doy el paso y prende tu micrófono. Adelante, brother. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, muy buenas tardes para los que están todavía en la tarde y muy buenos días para los que van a ver también en diferido ahí en sus casas en el día. Bueno, mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana, soy apostólico, soy romano, soy católico, soy cristiano por convicción y precisamente voy a dar la fe, el testimonio, ¿qué te digo? La exposición, la disertación, la afirmación de que el sacerdocio de la Iglesia Católica, o sea, de la Iglesia Cristiana, es totalmente bíblico, histórico, patrístico, teológico, etcétera. Todos los argumentos de una verdadera y consistente exposición. Adelante, Ubaldo Rodríguez, muchas gracias también por estar aquí en la moderación y también vamos a agradecer a Eduardo Gutiérrez, que por último, o sea, que de improviso, pues le dijimos si podía transmitir nuestro debate y él presto ahí como siempre. Muchas gracias por eso, Eduardo Gutiérrez, tienes un punto a favor y también saludarles a toda la audiencia. Adelante, Ubaldo Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar el formato que va a haber ahora en este debate. El debate se ha presentado que van a ser 15 minutos de exposición de cada uno de los participantes, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y va a haber una sola pregunta con ¿cómo se llama? Refutación a la pregunta, y me imagino que va a haber una contrarrefutación a esa respuesta de la pregunta que se ha hecho. Les quiero pedir, por favor, a los dos participantes no ofenderse, no sacar cosas que están fuera del contexto de lo que se lleva en el debate, atacando solamente los argumentos
y llevarlo de la mejor manera. Bueno, pues ahora sí, mi nombre es Ubaldo Rodríguez, pertenezco a la parroquia de San Blas, ubicada en Somerville, Illinois. Soy cristiano católico también, y pues le doy las gracias al pastor Gutiérrez, que nos da la oportunidad a dos católicos que estemos aquí en su canal, y que me da la oportunidad de moderar este tan bello debate que se va a hacer en este momento. Todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, los que van a estar aquí en este debate, por favor, copien el link, mándenlo con sus amistades, con los demás cristianos, con las personas que no conocen del Evangelio, para que comiencen a hacer más difusión esto, y sigan aquí el canal de el Pastor Gutiérrez, que se llama, eh, que se me fue, perdón. Pero Reflexiones bueno, del pastor. Reflexiones del vamos a pastor. comenzar mejor el debate, y disculpen por mi atraso. Vamos a comenzar con los primeros 15 minutos, y el nombre del canal es reflexionesdelpastor.com. Por favor, compartan. Vamos a comenzar por los primeros 15 minutos de exposición. Acuérdense que es exposición. Va a ser 15 minutos de exposición de cada uno. Y comenzamos con los primeros 15 minutos, y va a ser de Boris Glenn Soto, mi hermano. Y pues tu tiempo, mi hermano, comienza a partir de ahora. Prende tu Ok, micrófono. muchas gracias. Gracias. Y pues nosotros, si nos alcanza el tiempo, vamos a dar pues la mención de los orígenes del sacerdocio, del sacerdocio de los levitas, de los sacerdotes en mención pues universal, ya adentrándonos un poquito en el Nuevo Testamento. Vamos a dar también el nombre que se les daba, las funciones que también se otorgan pues a los mismos sacerdotes, a los mismos oráculos. Vamos a ver qué son los oráculos, la enseñanza, el culto sacrificial también que hacía por eso pues presencia a este mismo sacerdocio. La pureza ritual también lo vamos a estar viendo, la bendición, la custodia del santuario, también la escritura pues del culto sacerdotal, las separaciones rituales, el sacrificio ritual, el esquema de conjunto, la mediación, la evolución histórica, el sentido de la misma santidad, el sacerdocio y también el poder. Y también vamos a ver cómo es pues de esperar la escatología en el sacerdocio y en el Nuevo Testamento con referente pues a lo que es el mismo sacerdocio, la oposición sacerdotal. Vamos a ver la posición del mismo Señor Jesucristo ante este mismo sacerdocio, nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Vamos a ver que el ministerio del mismo Señor Jesucristo y el culto se refieren precisamente a la participación de ese mismo sacerdocio del mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver también que el mismo sacerdocio de Cristo se expande hacia todas sus criaturas, y no simplemente eso. A algunos pues les da el poder de ser sacerdotes ministeriales. Vamos a ver cómo se cuenta en las experiencias cristianas también el argumento sobre la escritura, el sacrificio de Cristo, vamos a verlo, el sacerdocio común, vamos a verlo, el culto nuevo, el organismo sacerdotal también, los reyes y sacerdotes, a qué se refieren también, y el sacerdocio ministerial. O sea, es algo muy importante que nosotros tengamos que decir en 15 minutos. Creo que no va a alcanzar toda esa lista que nosotros tenemos de compendio para pues refutar totalmente al mismo César, al mismo José Rodríguez. Miren que ya está jugando la mala pasada, pues la mente. Vamos a irnos pues, precisamente a esta primera objeción. La primera objeción de los mismos no católicos dicen no existe sacerdocio dentro de la Iglesia de Cristo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Nosotros nos gusta un poquito esbozar claramente del Antiguo Testamento, pero más precisamente nos gusta dar la doctrina cristiana primero y luego darles las razones por las cuales se ha establecido la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento. Las prefiguraciones son muy importantes, los ritos antiguos también son muy importantes para comparar y para saber qué significa, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, qué significa pues la hostia y qué significa también el vino. Todo eso nosotros reconocemos en el Nuevo Testamento como parte de la culminación, se podría decir, de este camino, de esta transición que se llama la prefiguración del Antiguo Testamento, o el camino del Antiguo Testamento, ese éxodo que no solamente pues hicieron los israelitas, sino todo el pueblo en común que era yavista, o sea, el pueblo monoteísta que pues precisamente tuvo que aprender qué era lo que es un sacerdote, qué es lo que son las leyes, qué son los rituales, etcétera y etcétera, qué son los sacrificios,
cómo se ofrecen los sacrificios, y pues tenemos bastantes cosas que nosotros podemos exponer. Primeramente, pues vámonos a este pasaje para refutar ya este punto directamente, porque el mismo José Rodríguez va a decir que no existe sacerdote en el Nuevo Testamento, y luego vamos a ver al mismo José Rodríguez decir que sí existe sacerdotes y somos todos. La pregunta está, y desde ahorita te hago la pregunta porque va a ser la misma pregunta en el final. Y yo te doy esta pregunta pues para que lo vayas a googlear, lo estudies y también lo investigues. La pregunta es, José Rodríguez, la pregunta es, ¿tu pastor es un sacerdote? Él va a decir, y va a estar obligado, sí, mi pastor es un sacerdote, va a decir. ¿Cuál es la diferencia entre el siervo o entre la oveja y el pastor? Por ejemplo, en las mismas congregaciones pentecostales o bautistas, digámoslo así. ¿Cuál es la diferencia? El que uno se le llama ministro y al otro se le llama oveja, o sea, rebaño o grey, digamos, o comunidad o congregacional, así se le llama. Entonces, este mismo José Rodríguez va a decir, yo soy oveja y tengo mi pastor que me guía, que me enseña de la palabra de Dios. A ese mismo momento, a ese mismo servicio que él está dando, porque es un servicio, se refiere la palabra ministerial o ministerio. Ministerio es el servicio, explícitamente, o sea, ministerio es servicio. Si nosotros entonces le preguntamos a José Rodríguez si todos son sacerdotes, él va a decir, todos los cristianos son sacerdotes. ¿Por qué? Por la extensión de la sangre de Cristo. Ok, todos somos sacerdotes, pero tu pastor es ministro, ¿verdad? Va a decir, sí, es un ministro de Dios. Tú no eres ministro. No, no soy ministro porque soy oveja, porque escucho a mi pastor dentro de la comunidad eclesiástica, dictando pues la misma jerarquía que ellos mismos tienen. Dentro de la comunidad eclesiástica, él es oveja y tiene su pastor. Su pastor es el ministro y él es la oveja. O sea, uno habla y el otro escucha. Uno ministra, o sea, uno sirve y el otro recibe. ¿Quién recibe? José Rodríguez. ¿Quién le ministra? Es su pastor. Ok, su pastor es sacerdote, dice él. Y va a decir que no solamente eso, si es sacerdote y también tiene un ministerio, conjugamos las dos mismas frases y ya sacamos, es un sacerdote, sí, y es un ministro de Dios, sí, lo va a decir el mismo José Rodríguez. Nosotros no lo reconocemos así, pero el mismo José Rodríguez lo va a reconocer, va a decir, es un ministro de Dios. Entonces, si es ministro y es sacerdote, ahí vemos explícitamente el sacerdocio ministerial que ellos también creen, aunque no lo digan. Aunque no lo digan explícitamente, ellos creen en el sacerdocio, porque todos son sacerdotes, ministerial, porque existe un pastor que a ellos les ministra. Ellos no son ministros, ellos son ovejas. Y hay algunos en su congregación que se les llama ministros. Entonces, estos sacerdotes, que son sacerdotes por Cristo y que ahora ministran, se llama sacerdotes ministeriales. Con eso ya está totalmente pacateado y me bastaría simplemente este argumento y ahondar un poquito en este mismo argumento. Pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento sí existe el sacerdocio y esto también lo va a reconocer el mismo José Rodríguez. Y dice, ¿acaso no han probado lo bueno que es el Señor? ¿Dónde está esto? En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice, ¿acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, dice, también ustedes como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa ¿de qué? De sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales, pero este mismo José Rodríguez dirá, no, eso se refiere al Antiguo Testamento porque nosotros no tenemos que presentar más sacrificios, va a decir el mismo José Rodríguez, pero yo le voy a decir, ¿de verdad crees que se refiere al Antiguo Testamento? Porque aquí está escrito primero en el Nuevo Testamento y vamos a ver si se refiere al Antiguo Testamento. Vamos a ver, dice, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios. Ahí José Rodríguez va a decir es del Antiguo Testamento, pero vamos a refutarle con esto. Que ofrecen sacrificios espirituales, va a decir, sigue siendo Antiguo Testamento. Nosotros vamos a seguir leyendo y agradables a Dios, sigue siendo Antiguo Testamento, va a decir. Y aquí vamos a refutar, por medio de Cristo Jesús.
Entonces nosotros estamos viendo explícitamente que hay un sacerdocio por medio de Cristo Jesús que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es del Nuevo Testamento. Este sacerdocio que nosotros estamos hablando es del Nuevo Testamento, escrito en el Nuevo Testamento y hecho por medio del mismo Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica dice que todos participan, todos los cristianos bautizados participan a través de esta expansión del mismo sacerdocio del mismo Señor Jesucristo. Por eso te dice, ustedes, dice, pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio del mismo Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que explícitamente ya te lo dijo, o sea, ya te dio el pacatazo tremendo. Podemos leerte Hebreos, podemos leerte, ¿qué te digo? Lucas 22, 19, etcétera, con la misma orden sacerdotal que el mismo Señor Jesucristo hizo a los mismos sacerdotes, porque estos sacerdotes tenían que presentar la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? El pan y el vino. Aunque ellos digan que es simbólico, eso no vamos a debatir si es real, si es simbólico, no, que el rito se hace. Incluso en sus mismas comunidades el rito se hace y no lo celebra cualquiera. O sea, no puede dar su misma Eucaristía el mismo José Rodríguez, y esto va a ser un mentiroso si dice que sí, porque recordemos que nosotros conocemos todas las bases y los catecismos de los mismos bautistas, en los cuales pues se basa esta misma doctrina bautista, que tiene una regla muy importante, que la Eucaristía, o sea, la Eucaristía, lo que ellos le llaman la cena del Señor, lo reparte el pastor. ¿Quién lo reparte? El pastor. ¿Por qué lo reparte el pastor? Porque es ministro, porque él tiene que servir a los demás. Entonces, ahí están reconociendo que es un sacerdote y que ministra, porque está repartiendo ¿qué cosa? En la hostia, están repartiendo la cena del Señor, está repartiendo el ritual, está haciendo un ritual, a eso se le llama ritual. Los que hacen rituales son los sacerdotes. Los que ministran rituales son los sacerdotes ministeriales. Así que con estos tres argumentillos, nosotros vemos que el mismo José Rodríguez va a estar totalmente perdido. Si él mismo quiere refutar, tenemos un chorro de documentos de él mismo y le vamos a dar. Pues bueno, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, me gustaría, Evaldo Rodríguez, antes que me avises 3 minutos antes para concluir pues con mi exposición y para tener, digamos, bien estructuradito y terminar de una manera buena y no interrumpir, digamos, alguna frase importante que quiera decir. Bueno, en Mateo capítulo 10, versículo 13, nosotros vemos que en los libros del Nuevo Testamento se encuentran muy a menudo pues alusiones a las mismas imposiciones de las manos, o sea, al poder, ¿cómo te podría decir? Al poder del Espíritu Santo que se pasa a través de esta misma imposición de las manos. Respecto al mismo contenido, este rito, porque es un rito también, la imposición de las manos, lo hacen los mismos sacerdotes, los presbíteros, los apóstoles, que también eran sacerdotes, o sea, todos son sacerdotes. Desde los mismos presbíteros, que son presbíteros, son sacerdotes, los diáconos son sacerdotes, sacerdotes comunes son los diáconos, sacerdotes ministeriales ya son los mismos presbíteros, después vienen los mismos digámoslo así, obispos. Los obispos también son sacerdotes, pero son obispos. Los mismos apóstoles eran sacerdotes, pero eran apóstoles, pero también eran sacerdotes. O sea, por la misma expansión del mismo Señor Jesucristo y la participación de este mismo sacerdocio del mismo Señor Jesucristo. Como estamos viendo en Mateo capítulo 10, versículo 13 al 16, nos dice los diversos significados de estos mismos ritos. Por ejemplo, nos expresa en este mismo versículo la bendición dada a alguno a través de esta misma gesta, y se trata pues que Cristo impone las mismas manos, o sea, el mismo Cristo te enseña a imponer las manos y te traspasa el Espíritu Santo. Lo mismo 3 pasa minutos, en los Boris. hechos, gracias, en los mismos hechos de los apóstoles y en todos los textos que nosotros vamos a dar en la refutación. Más me gusta refutar que exponer, porque es precisamente donde la refutación, donde pues se liman las perezas y donde podemos pacatear a los mismos que no están de acuerdo con la doctrina santa de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana. En Mateo capítulo 9, versículo 18 también te dicen sobre la imposición de las manos, este poder que se confiere a través de esta imposición de las manos. No cualquiera puede ser ministro. Por ejemplo, en su misma denominación del mismo, ¿qué te digo? José Rodríguez, que es un poquito, te voy a decir, José Rodríguez que cree en la sola fide, José Rodríguez cree en la sola escritura, José Rodríguez cree en esas cosas. Los bautistas generales no creen en eso. Otra vez, los bautistas generales no creen en eso. Él es un bautista independiente. O sea, es un bautista, se podría decir, nuevo, un neobautista, una conjunción entre el protestantismo y el bautista, o sea, y el anabaptismo, perdón.
Entonces, cuando ellos ya adoptan las doctrinas del mismo Lutero, del mismo protestantismo, no va a poder negar el sacerdocio, porque en la misma iglesia protestante, en las cuales pues basa sus mismos catecismos, la iglesia bautista, te dicen estrictamente que solamente los sacerdotes ministeriales pueden ministrar estos ritos que te estoy haciendo, y la imposición de las manos es algo que es muy importante dentro de esta misma doctrina. Mateo capítulo 9, versículo 18, Marcos capítulo 6, versículo 5, Marcos capítulo 8, versículo 23 al 25, Lucas capítulo 4, versículo 40, Lucas capítulo 13, versículo 13 también, y los apóstoles a veces han presentado el recurso también en ellos, aquel gesto para conceder también la curación, o sea, esta misma curación, este ministerio, este trabajo que tienen que hacer los mismos sacerdotes, que también se llama ritual, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 28, versículo 8. Pablo mismo también recobra la vista cuando Ananías pues impone las manos sobre él mismo, sobre el mismo Pablo, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo del 12 al 17. Entonces nosotros vamos a empezar con esto primero, que solamente algunos hombres están designados a ser ministros de la iglesia. No todos son ministros, existen muchos que escuchan, pero solamente algunos son ministros, incluso en su misma denominación del mismo José Rodríguez. A eso se les llama ministros. Y como todos son sacerdotes, a ellos se les dice sacerdotes, ¿pero qué? Ministros, o sea, ministeriales. Esto no lo va a poder refutar, no lo va a poder negar, y esto mismo lo va a acentuar y lo va a decir. Aunque cantinflee, aunque llore, patalee, él va a ser vejado, ultrajado, humillado, lacerado, vejado en esta misma transmisión y en este mismo debate. Adelante, mis muchachos, para comenzar esto simplemente como para nivel básico, para kinder. Adelante, chicos. Te quedaban 15 segundos, pero bueno, ya terminaste. Muchas gracias por tu exposición. Boris, te pido por favor que no vuelvas a decirle todo eso a José para que no lleguen a la agresividad ninguno de los dos, por favor. Es lo único que pido. José, ahora, Entendido. ahorita ya en este siguiente espacio vamos a tener los 15 minutos de nuestro hermano José Rodríguez. Y espero que nuestro hermano José Rodríguez, no sé si quiera que también yo le diga 3 minutos antes, 1 minuto antes, 2 minutos antes de que termine su tiempo, yo le avise, o si no, lo dejo los 15 minutos corrido, como usted guste, hermano José. Te lo agradecería que me dijeras 2 minutos antes, si me haces el favor. Muchas gracias, entonces yo te lo hago, y pues vamos a comenzar, y tu tiempo comienza a partir de ahora. Gracias, Ubaldo. Sí, bueno, es un tema que no es difícil, pero desgraciadamente la gente lo complica. Bueno, para el sacerdocio, si el sacerdocio católico fuera vigente, hubiera el mismo procedimiento que se hizo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 39 dice así, dice, para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Dios lo mandó. Estoy leyendo Éxodo capítulo 39, versículo 1. Versículo 5 dice, lo mismo de igual labor, el oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Dios lo mandó. Fíjense, aquí la palabra es lo mandó. Versículo 7 dice, piedras memoriales para los hijos de Israel, como Dios lo mandó, a Moisés como Dios lo mandó. Otra vez la palabra, como Dios lo mandó. Dice el versículo 15 de Éxodo 39, dice, e hicieron también un pectoral y todo eso como Dios lo mandó. Versículo 21, dice el pectoral de efod como Dios lo mandó. Él dice, en las orillas del manto para ministrar como Dios lo mandó. Versículo 26. Y versículo 29 dice, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura, carmesí, de obra de remarcador, como Dios lo mandó. Versículo 33 dice, del tabernáculo de reunión hicieron todos los hijos de Israel como Dios lo mandó a Moisés. Entonces aquí en el versículo 42 dice, en conformidad a todas las cosas que Dios había mandado a Moisés. Versículo 43, el último versículo de Éxodo 39 dice, y vio Moisés toda la obra, vio Moisés toda la obra, y aquí le habían hecho como Dios lo mandó. Vemos aquí 9, 10 versículos que en Éxodo 39, que es como Dios lo mandó. Todo lo del tabernáculo, Dios daba las medidas, todo. Entonces, las vestiduras de los sacerdotes, Dios no mandó nada, porque en el Nuevo Testamento no hay un registro. Entonces, para que sea, en primer lugar, es porque es una ley, es una regla. Un sacerdote no puede oficiar misa si no tiene su vestidura correcta de acuerdo a ellos.
Así es que aquí, ahí están violando una regla. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó. Por eso me enfoqué en esos versículos que dice, y Dios les mandó, y todo lo hicieron como Dios mandó, de acuerdo a las medidas, de acuerdo a los colores, de acuerdo al tipo de material, como Dios lo mandó. Entonces, por ejemplo, aquí vemos nosotros, aquí en Marcos capítulo 10, versículo 1, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y los nombres de los 12 apóstoles. Vemos que aquí el Señor Jesucristo no manda, no llama sacerdotes. Es muy importante cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Él llama simplemente discípulos, no llama sacerdotes. Y el Señor Jesucristo sí llama pastores, e incluso al pueblo de Israel se les llamado, Jesucristo le llama mucho mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas y mis ovejas. En ninguna parte dice que que son pastores. Dice aquí Mateo capítulo 15, versículo 23, pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Está hablando con la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra, sino acercándose a sus discípulos le dijeron, diciendo, despídela, pues da voces tras vosotros. Y respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Aquí vemos cuando Jesucristo les llama ovejas, ovejas. Quiere decir que ovejas necesitan un pastor. Así es que el pastorado es mandado por el Señor Jesucristo, y el pueblo de Israel, repito, fueron llamados las ovejas. Y aquí le decía a la mujer sirofenicia, yo no soy llamado sino a las ovejas perdidas de Israel, pero el Señor Jesucristo no se queda ahí solamente, sino aquí vemos Mateo capítulo 9, versículo 36, dice así la palabra de Dios, dice el versículo 35, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Los sacerdotes no son llamados, los sacerdotes católicos no son llamados por Dios. Esos Dios no los puso, ni Dios jamás los llamó, porque Dios, no hay un versículo en la Biblia donde diga que Dios ordenó sacerdotes. Ahora aquí sigue diciendo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí en el versículo dice, Mateo capítulo 10, versículo 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles, llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstoles? Apóstoles es una palabra griega que es apostelo, una persona que es enviado a una misión especial. O shalach, apóstol, o shalachim, apóstoles, que da lo mismo. Entonces es tanto en el hebreo como el griego son enviados, simplemente enviados a predicar. Ahora de lo que es de ministrar, obviamente yo ministro un negocio, yo ministro una responsabilidad que tengo en mi trabajo, qué sé yo, ese es muy diferente. Todos los pastores, todos los sacerdotes, todos los que tenemos una responsabilidad, ministramos. Eso no es cosa del otro mundo, ni es muy difícil de entender, y cualquier persona que tenga uso de razón lo puede entender. Aquí seguimos otra vez con Hechos, refutando, aunque no es refutación, es un decir, ¿no? Pero exponiendo que no hay sacerdocio, no hay un versículo que el Señor Jesucristo ordenara el sacerdocio, y menos ninguna persona en el Nuevo Testamento, ninguno llamado por Dios, lo repito, ningún hombre, ningún discípulo, nadie en el Nuevo Testamento le impusieron las manos para ordenarlo como sacerdote. No lo hay. 70 veces 7, no lo hay. Ok, Hechos capítulo 20, versículo 27, dice, porque no renunciamos a todo consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Otra vez habla de un rebaño. O sea, siempre el Señor Jesucristo comparó al pueblo de Israel como un rebaño, como ovejas, y a sus discípulos y a él mismo como un pastor.
no como sacerdote. Entonces era una forma, recordemos que Jesucristo les está hablando al pueblo judío de acuerdo a su cultura. Así es que aquí vemos que que cuando Jesucristo manda a sus discípulos, ya son apóstoles, porque discípulos es la palabra alumno, uno que aprende de la palabra griega matetis, mientras que ya apóstol ya es una persona que ya es enviado. Entonces, cuando estaban con el Señor Jesucristo eran discípulos, después son apóstoles, pero en ningún momento se les dice que son sacerdotes. Y eso es muy importante, porque como dice Proverbios capítulo 30, versículo 6, no le agregues a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, hay que pasar por el filtro de la Biblia para que nosotros sepamos si de veras estamos de acuerdo, la palabra de Dios está de acuerdo con nosotros o no. La Biblia es una aduana, es un filtro, es un microscopio que tenemos que ver nosotros con mucha claridad y practicar nuestra doctrina con muchas evidencias. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha puesto obispos. Entonces aquí vemos que son obispos, pero no son obispos católicos, que quede bien claro. Son, porque yo nunca he visto un sacerdote católico que cuide ovejas, no lo he visto. Entonces Jesucristo habla de un rebaño, y vamos a ver también cómo el Señor Jesucristo en la práctica, y esto es muy importante, en la práctica, el Señor Jesucristo, aunque venía a hacer el papel del sumo sacerdote y quitar el rito del Antiguo Testamento, por eso el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, porque es el que, por eso muere con los brazos abiertos para unir al hombre y a Dios. Abre los brazos y dice, aquí está el hombre, ahora sí, como dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, de dos pueblos hizo uno solo, judíos y gentiles. Pero aquí vamos a ver en Juan capítulo 10 que el Señor Jesucristo en ningún momento, en la práctica, en su vida, en su ministerio, dijo yo soy el sumo sacerdote, mas sin embargo sí dijo yo soy el buen pastor. Quiere decir que el Señor Jesucristo en todo su ministerio jamás le dio fuerza, jamás apoyó a lo que es el sacerdocio, jamás. Dice Juan capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, no que sube por otra parte, es ladrón salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, el pastor, otra vez el pastor. Siempre el Señor Jesucristo comparó, y así podemos seguir en Juan capítulo 10, pero no me da el tiempo para leer todo el capítulo, gran parte de Juan capítulo 10, perdón. Dice otra vez acá, dice el versículo 3, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, este es el portero, y las ovejas oyen mi voz, y sus ovejas llaman su nombre. Otra vez sigue con las ovejas, y sigue diciendo, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas siguen, porque conocen la voz de su pastor. Y así es que aquí sigue el Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Otra vez, en la práctica de su ministerio, en sus más de 3 años, el Señor Jesucristo usó el título pastor. No usó sacerdote, no dijo yo soy el buen sacerdote. Eso fue cuando ya iba a ir a la cruz, y entonces ya es el mediador entre Dios y los hombres. Eso cuando usa el Señor, el Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros usamos? Decimos que nosotros todos somos sacerdotes, porque en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, solamente el sacerdote. Nadie tenía acceso. ¿Por qué dice que nosotros somos real sacerdocio? Porque ya no necesitamos hacer sacrificio. Nosotros mismos podemos entrar al lugar santísimo. Esa es la gran diferencia, que nosotros ya podemos entrar.
en el lugar santísimo. Antes no podía entrar. Es la razón, y los católicos no han entendido hasta el día de hoy por qué dice que somos real sacerdocio. Primera de Pedro 1:2 y primera de Pedro 2:3 y primera de Pedro 2:9. Y 2 minutos, José, 2 minutos. Gracias. Entonces nosotros aquí vemos que el sacerdocio es porque nosotros ya tenemos acceso completamente al trono de la gracia. Ya no necesitamos mediadores, ya no necesitamos nada. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice así, diciendo luego, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, después lo último. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo hecha una sola vez. Ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando, estos son para el pueblo judío, pero también aplica al catolicismo, ofreciendo muchas veces los sacrificios. Esto me suena muy, muy conocido, que nunca pueden quitar los pecados. Dice, el 19 dice, así que hermanos míos, teniendo lugar para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y no le está hablando a los pastores, porque ya para este tiempo la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. Entonces dice, repito, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahí el Señor Jesucristo se ofrece como cordero, por eso muere en la Pascua, por eso Juan dice en Juan 1:29, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos ese título de sacerdocio todos, que ya tenemos, aquí dice bien claro, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y tenemos ese acceso, ya no necesitamos sacerdotes, ahora podemos entrar en el lugar santísimo, nadie podía arrimarse a Dios. Ahora ya tenemos esa libertad. El escritor de los Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién fue, pero dice, ya tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. Y esto hace alusión al Antiguo Testamento, que después lo vamos a ver también en mi refutación, cómo vemos que no tenemos necesidad de ningún sacerdocio. ¿Qué dijo Juan, primera de Juan 2:1? Hijitos míos, ¿no? Okay. Gracias, Ubaldo. Gracias, bendiciones. Gracias a ti. Bueno, pues entonces ahora vamos a proseguir ahora con lo que es nuestros tiempos de refutación, y en los tiempos de refutación van a tener 10 minutos cada uno, y les pedimos a todas las personas que estén viendo el video, por favor, que lo compartan, que lo sigan compartiendo y que sigan aquí en nuestra transmisión, aquí en este canal que se llama reflexionesdelpastor.com de nuestro hermano Eduardo Gutiérrez. Boris, ¿estás listo para la refutación? Prende tu micrófono y dime. Totalmente. ¿Totalmente? Ok, pues entonces vamos a comenzar. Totalmente. Y tienes tu tiempo, pero dime si quieres que te avise antes de que termine el tiempo, o no sé, tú dime. Avísame unos 3 minutitos antes, 3. Ok, está muy bien. Como la Trinidad, recordate de la Trinidad. La Trinidad forever and ever, está bien. Don't worry about it, I speak English too. Entonces, vamos a comenzar a hacerlo, y tu tiempo comienza a partir de ahora. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos a refutar ya de entrada al mismo José Rodríguez. Primero dijo que el mismo Señor Jesucristo jamás se llamó sacerdote. ¿Qué libro estás leyendo, José Rodríguez, que dices que Cristo jamás fue sacerdote? Si en el Salmos capítulo 110 ya te dice que el mismo Señor Jesucristo es sacerdote, y no solamente es sacerdote, sino que es sacerdote para siempre. Tú decías que a partir del mismo sacrificio del mismo Señor Jesucristo, pero el Salmos, ¿qué año es escrito, José Rodríguez? Ahí tienes un gran pacatazo para que, pues bueno, te vayas dolido. Aquí hemos visto un pacatazo tremendo, una refutada, mejor dicho, tremenda, la cual pues ha lacerado totalmente el entendimiento de José Rodríguez. ¿Por qué? Porque precisamente José Rodríguez está diciendo que más antes no se conocía de otro sacerdocio,
que simplemente había los sacerdotes atónicos, pero vemos precisamente que el mismo Salmo 110 ya le aplica al Señor Jesucristo como sacerdote para siempre. Se siente bien, José Rodríguez, el refutar así de facilito. Nivel básico estoy utilizando todavía, nivel básico. En mi segundo debate que voy a tener hoy, ahorita, dentro de unas media hora más, voy a tener un segundo debate donde voy a estar refutando a mi contrincante, obviamente, justamente con este mismo tema, pero esta vez voy a presentar otros argumentos. Me doy el lujo de presentar con José Rodríguez argumentos y para el otro presentar nuevos argumentos, o sea, tenemos de dónde picar nosotros. Pero bueno, vamos, sin charla, sin cháchara. Y dice algo muy importante, que Cristo jamás fue sacerdote, o que Cristo no fue sacerdote, dijo el mismo José Rodríguez, que no se llamó sacerdote a Cristo, sino que después de su misma muerte. Aquí estamos viendo que se le llama al Señor Jesucristo ya en Salmos capítulo 110. Ahora dice que no puede haber otro sacerdocio que no sea levítico ni arónico. Aquí te voy a presentar algo muy importante. Y tú mismo decías que por la ley los únicos sacerdotes eran esos, arónicos, levitas, etcétera, ¿no? Los que están pues avalados sobre la ley. Pero una cosa muy importante, entonces tú, cuando dices que el sacerdocio de la Iglesia Católica tendría que estar amparado en esta misma ley antigua para ser sacerdocio real, estás votando a Cristo también, porque el mismo Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, y te dice explícitamente en la misma carta de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 14, para adelante tú puedes leer, te dice que nuestro Señor Jesucristo nació de la misma tribu de Judá, la cual no es mencionada por Moisés al tratar de los mismos sacerdotes. En la tribu de Judá, la cual no es mencionada por Moisés, o sea, en su Pentateuco, ni en la Biblia, no es mencionado, pues, como sacerdocio real, un sacerdocio ministerial. En cambio, vemos en el Nuevo Testamento que este mismo Señor Jesucristo tiene un sacerdocio nuevo, que es de la tribu de Judá, cosa que no se había visto en la antigüedad. Tú decías que los únicos sacerdotes son de los levitas, los arónicos, etcétera, y esos tienen la potestad, y que nosotros para ser legítimos tendríamos que seguir esta misma orden. Pero aquí te está refutando el mismo nacimiento del mismo Señor Jesucristo, porque tú incluso excluirías al mismo Señor Jesucristo diciendo solamente estos son sacerdotes, los demás son chafas. Estás diciendo que el mismo Señor Jesucristo es chafa, porque le estás diciendo al mismo Señor Jesucristo, no perteneces a los arónicos, porque tú eres de la tribu de Judá, y la tribu de Judá no tiene sacerdotes. Le puedes decir tú, no tiene sacerdotes la tribu de Judá. Puedes decir como los maestros de la ley, pero el mismo Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. ¿Y qué crees? Es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes para siempre. Ahí tienes tu tremendo pacatazo y tu tremenda refutada. Te estoy dando pues duro, para que, bueno, un poquito duro, ¿no? Con lo básico. En el Antiguo Testamento nosotros podemos decir, nos encontramos con tres aspectos muy importantes. Los sagrados son el mismo sacerdocio, la misma profecía y también la misma realeza. Estos tres aspectos se unifican en el mismo Señor Jesucristo ya. O sea, en el mismo Señor Jesucristo los tres aspectos, sacerdocio, profecía y realeza, se juntan los tres para ser uno solo. Y se reflejan también en el sacerdocio de la nueva alianza, o sea, en el NA, si tú no lo sabes. Para entender pues este mismo sacerdocio del mismo Señor Jesucristo, de la NA, vamos a ver, tenemos que entender pues el sacerdocio del AT, pues estas son sus mismas raíces, pues el mismo pueblo de Dios, como te dice también en Éxodo capítulo 19, versículo 6, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto te decía en el Antiguo Testamento, pero también estos libros también lo podemos ver como ¿qué cosa? Una prefiguración. ¿Qué cosa es una prefiguración? Algo que estaba nublado, que en el Nuevo Testamento da su cumplimiento. O sea, estas palabras no pasaban y tenían que estar, pues, ¿qué te digo? Inscritas en el Nuevo Testamento como algo cumplido, y se cumplen en el mismo Señor Jesucristo. Se expande para los mismos sacerdotes ministeriales. Pero Dios, pues, escoge a este mismo reino sacerdotal de una tribu que es totalmente separada, consagrada para su mismo servicio. O sea, eran sacerdotes ministeriales. Esta ha sido la tribu de Leví, y también lo vemos en Números capítulo 48, versículo 1. El Señor también habla al mismo Moisés y le dice, no pases revista a la tribu de Leví. Ahí está, no pases revista a la tribu de Leví, ni hagas su censo entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio. Pacatazo.
Y te dice, para esta misma tribu de Dios fue también parte de su misma herencia, y esto nos lo dice en Josué capítulo 13, versículo 33. Moisés no ha dado su heredad a la tribu de Leví. El Señor, el Dios mismo de Israel, fue su misma heredad, tal como se había profetizado, tal como se había dicho. Y estos sacerdotes eran también consagrados en un rito especial, o sea, no cualquiera se mencionaba sacerdote, no cualquiera es mencionado sacerdote. Yo me da la gana de ser sacerdote y soy sacerdote. No es así. Tienes que ser ordenado. Por eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Tienen que ser consagrados en un rito espiritual y en un rito especial. Y se vestían pues diferente del mismo pueblo. Estos mismos sacerdotes pertenecían a una misma familia también, estos mismos sacerdotes. Y esta es una prefiguración de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno conmigo y yo contigo también seamos uno, una familia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Estás totalmente refutado con la misma prefiguración cumplida en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 29 del versículo 3 al 9 te dice: mandarás que Aarón a sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los mismos... 3 minutos, Boris. Ok, gracias. Donde los bañarás con agua, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto, el efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod, pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás pues las diademas sagradas. Dice, entonces tomarás el óleo de la misma unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. O sea, era una ordenancia, se hacía un ritual, se ordenaban sacerdotes. Dice, harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas ceñidas a Aarón y a sus mismos hijos las fajas y les pondrás la mitra. A ellos pues les corresponde el sacerdocio por decreto perpetuo. ¿Crees que este mismo decreto perpetuo es también para la iglesia de Cristo? ¿O tú crees que este decreto perpetuo se ha abolido? Te dice explícitamente en la misma carta a los hebreos, te dice, este sacerdocio no se ha abolido, sino que ha cambiado. Ahora se entrega a personas que son ministros, pero de todos los pueblos convocados. Estas personas tienen que ser, ¿qué? Consagrados, según esta misma prefiguración, según esta misma ley, que no ha pasado, sino que ha cambiado su mismo decreto para las mismas poblaciones. Ya no es solamente de un pueblo, ahí está, te lo voy a resumir, ya no es solamente de un pueblo, de una familia, ahora es de todos los pueblos, y algunos escogidos pueden ser ministros de todos los pueblos, pero ya no solamente de una sola raza. Entonces, esto precisamente te está hablando. Más claro, agua. Este mismo sacerdocio no era accesible a todo el mundo, lo vemos y lo podemos saber. La persona tenía que probar también que estaba también en el orden establecido, o sea que de la misma estirpe de Aarón, tenía que probar eso. Nadie podía ser ordenado sacerdote por cuenta propia. Vamos a terminar con esto porque yo pienso que ya me estoy comiendo todos mis minutos. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Dice, después de esto no se vio Joroboam de su mal camino. Continúa siendo sacerdotes para los altos de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba le investía como sacerdote. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Joroboam y fue la causa de su misma perdición y su exterminio de la paz de la tierra. O sea, nadie puede ser sacerdote porque lo desea, sino que tiene que ser elegido y consagrado por el mismo Dios, así como lo hizo el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 19 a los mismos apóstoles. Y así como te dice también Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 y el 5 también puedes leer, cuando te dicen que los sacerdotes son un reino de sacerdotes, nosotros, consagrados al mismo Señor Jesucristo, para ofrecer sacrificios agradables al mismo Dios a través del mismo Señor Jesucristo. Gracias. Bueno, pues entonces acabamos de escuchar los 10 minutos de refutación de nuestro hermano Boris Glenn Soto. Les pedimos que sigan compartiendo el link, que sigan aquí en nuestro debate que tenemos ahora, que es el sacerdocio ministerial de la Iglesia Católica. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con el tiempo de el hermano José Rodríguez. No sé si ya está listo. Desde ayer. Ok, pues entonces le voy a tomar su tiempo a partir de... no, pero espéreme, ¿quiere que le avise 2 minutos antes? Por favor. Está muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar sus 10 minutos de refutación de nuestro hermano José Rodríguez, y su tiempo comienza a partir de ahora.
Ok, sí, bueno, vimos aquí a un Boris Soto desesperado, completamente desesperado, y buscando aquí y allá y brincando, saltando como saltamontes porque no tiene respuesta. Ustedes vieron que no me dio un solo versículo donde los apóstoles son llamados a ser sacerdotes. No me lo dio, porque no lo hay. 70 veces 7 no lo va a encontrar. Y podemos pasarnos aquí 70 años y no me lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. Hebreos capítulo 7, versículo 21 dice así la palabra de Dios. Desde el 17 dice, pues da testimonio de él. Boris dice que yo dije que Jesucristo no fue sacerdote. Yo dije, Boris, por eso estás así, porque tuerces las cosas. Yo dije, Boris, que Jesucristo en su ministerio, en la práctica, no me vas a encontrar un versículo donde diga que Jesucristo dijo yo soy sacerdote y que es el sumo sacerdote. Yo he hecho programas enteros donde he dicho que Jesucristo es el sumo sacerdote y te puedo mostrar los videos. En mis debates he dicho que Jesucristo es el sumo sacerdote. Antes de terminar mi exposición, dije que Jesucristo murió con los brazos estirados para unir al pecador del hombre. Por eso es el mediador de un mejor pacto. Y voy a leerlo. Entonces, fíjate bien y no insultes solamente por insultar. Dice, pues da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver qué dice el orden de Melquisedec. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios altísimo, que salió a recibir de Abraham los diezmos, me paso al 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos del todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, está hablando del Señor Jesucristo, obviamente, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios, que no tiene días, ni vida, no tiene principios de nada. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice el versículo 22, también del mismo capítulo, desde el 20 dice, y esto nos fue hecho en juramento, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este es el juramento en el que dijo, juro al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el único sacerdote que traspasó la casa de Dios, dice más adelante. Entonces no puedes decir que yo dije que Jesucristo no era sacerdote. Yo dije que Jesucristo en su vida diaria de práctica, él se mostró como el buen pastor y te lo hice saber. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 39, todo el capítulo de Juan, capítulo 10, tú puedes ver cuando dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y también se lo transfirió a los apóstoles cuando dice que un solo rebaño, y habla de rebaño. Ahora, yo también te dije que tampoco no me vas a mostrar, Boris, que los sacerdotes, que los apóstoles usaban vestiduras. ¿Y qué colores? Porque no existen tampoco. En el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo de Moisés, tanto en el arca de Noé, para todo Dios daba las medidas. Las medidas, daba los colores, daba los materiales, la clase de materiales, todo daba el Señor Jesucristo, Boris. Así es que no hay un versículo que diga que el Señor Jesucristo mandó ordenar sacerdotes. Y aquí el apóstol Pablo te refuta bien facilito. Dice, 2 Timoteo 1:1 dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no dice yo sacerdote, yo apóstol. Es una persona que es enviada. Shelach, no, en ningún momento. Es más, ninguno de los apóstoles tiene en su registro que fue hecho sacerdote, jamás, no lo hay. Y si los apóstoles no fueron sacerdotes ni ejercieron el sacerdocio, la Iglesia Católica tiene un sacerdocio falso. Por tanto, y por consecuencia lógica, la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo, porque no tiene sacerdotes la Iglesia de Jesucristo. No tiene sacerdotes. Ahora aquí en 2 Timoteo capítulo 1, te voy a leer 2 versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el versículo 11 y 12 dice, el cual
Yo desde el 10, estoy de buenas, te lo voy a leer. Dice, porque ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, está hablando de su muerte, de su resurrección, quitó la muerte y sacó a la luz de la vida por la inmortalidad del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. En ninguna parte dice que fue llamado como sacerdote. Así es que yo creo que el apóstol Pablo te refuta, y aquí en Tito también, Tito 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, En ningún momento, el apóstol Pablo se hace llamar sacerdote, como lo llaman ustedes. Ahora, una persona que ejerce un ministerio, ya depende del nombre que le quieras poner, pero eso no dice nada. Lo importante es que los apóstoles nunca ejercieron un sacerdocio como la iglesia, como lo ejerce la Iglesia Católica. Romanos capítulo 1, versículo 1, Boris, te refuta la Biblia todita. Las 13 cartas de Pablo te refutan. Las cartas de Pablo, de Pedro te refutan, Juan te refuta. Ninguno de los apóstoles, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, hablan de un sacerdocio como el que tiene la Iglesia Católica. Y para que sea eficaz el sacerdocio de la Iglesia Católica, el Señor Jesucristo tenía que haber dado las medidas, tenía que haber ordenado, y eso no lo vas a ver en la palabra de Dios. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Boris, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es predicar las buenas nuevas. Eso es lo que es el evangelio, que viene de dos raíces griegas, euangelio, del verbo transformar, y de ángel, es angelio. Si lo traduce literalmente del griego al español, es mensaje que transforma. ¿Por qué? Porque todos los que creían en Jesucristo eran transformados, y los apóstoles son solamente llamados para predicar el evangelio. Así es que es imposible que tú puedas refutar a la misma palabra de Dios, porque en Hechos capítulo 9, versículo 14, dice así la palabra de Dios. 2 minutos, José. Gracias. ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo? Dice así, he aquí tiene autoridad, está hablando de Pablo cuando su conversión, que tú citaste los versículos también, dice, los principales sacerdotes para poder provocar y agarrar a Pablo. Los sacerdotes fueron los que mataron al Señor Jesucristo, y los que perseguían la iglesia. He aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender a todos los que invocan tu nombre. Así es que aquí tú ves que los sacerdotes eran los que estaban siguiendo la iglesia de Jesucristo, Boris. La misma Biblia te refuta. Y aquí dice, el Señor le dijo a Ananías, estoy hablando de la conversión del apóstol Pablo. Dice, ve, porque instrumento escogido me es el apóstol, es Pablo, todavía era Saulo de Tarso, para llevar mi nombre a los gentiles. ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo, Boris? A predicar, así de fácil, a predicar, a decir, arrepiéntanse. ¿Y cuál fue la primera predicación del apóstol Pablo, Boris? Hechos 9:20. Se metió a la sinagoga de Damasco, porque iba rumbo a Damasco cuando el Señor Jesucristo se le arrimó. Y dice el versículo 20, dice, 8:9:20, dice, enseguida predicaba Pablo a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos. Recordemos que era su primer predicación, era su primera defensa, la primera defensa de Pablo que hacía ante los judíos. La primera defensa fue en una sinagoga. ¿Y cuál era su función? De predicar que el Señor Jesucristo era el Mesías, que había resucitado, y que solamente por medio de él está la salvación. Yo no he visto un sacerdote que ande en las calles. Ubaldo vive en Chicago. Pregúntale si ha visto sacerdotes predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente está en la salvación. Más sin embargo, sí vemos pastores. Tiempo. Ok, gracias. Tiempo, hermano. Gracias a ti.
Y bueno, pues ya casi estamos por finalizar nuestro debate. Espero que todas las personas que nos estén viendo estén anotando todos los versículos, estén anotando, haciendo sus propias conclusiones, porque aquí ninguno de los dos va a ganar. A lo mejor todos van a decir, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? No, aquí ustedes se van a dar cuenta quién dice la verdad, si el hermano Boris o el hermano José. Eso es lo mejor. Entonces ustedes son los propios jueces. Y pues vamos a proseguir diciéndoles a cada uno de ustedes que sigan compartiendo el link aquí de nuestro hermano y pastor Eduardo Gutiérrez, de su canal, reflexiones del pastor.com. Pero bueno, ya vamos a los últimos 5 minutos de este gran tema que se está dando el día de hoy. Estos 5 minutos son de refutación, igual es contrarrefutación a la refutación que se ha hecho. Esperemos de que podamos hacerlo de la mejor manera, igual como lo está llevando. Y pues le diré al hermano Boris Soto, carnal, ¿ya estás listo? Totalmente, desde anteayer. Pues dale, entonces, hermano, tienes 5 minutos. Aquí ya, yo creo que ya no te tengo que avisar, o quieres que te avise todavía, porque ya son Tienes que 5 minutos. avisarme ¿Cuánto? 1 minuto antes. Órale, ya está. Para yo también saber y que no haya ningún problema. Pues entonces comenzamos tu tiempo a partir de ahora. Gracias, pues déjame decirte lo que dice César Moncada, José Rodríguez. Estás refutado, José Rodríguez. Y pues bueno, ¿por qué? Porque vamos a ver que el mismo apóstol San Pablo sí es sacerdote y lo vamos a ver con el mismo diccionario en griego, sí. Y vamos a hacer las comparaciones, vamos a hacer el paralelismo de la Biblia también. O sea, vamos a ver gramaticalmente, ¿cómo te podría decir? Estructuralmente, y también vamos a ver la composición de esta misma Biblia. Vamos a hacer Biblia, vamos a hacer estudio serio. Y te voy a presentar uno de tus diccionarios que son más conocidos a nivel de la apologética, se podría decir. Uno de los diccionarios que le refutan a ustedes mismos, que es de ustedes mismos. Pues bueno, vamos a irnos ahora sí, vamos a refutar el punto del mismo Pablo. Dice que no es sacerdote, vamos a verlo. Vamos a comparar primero Malaquías capítulo 1, versículo 11. Dice, porque desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las mismas naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura. En todo lugar se ofrece a mi nombre, dice, incienso y ofrenda pura. Grábense esto, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Esto lo puedes ver en Isaías capítulo 66, versículo 18 y 21, en Jeremías capítulo 33, versículo del 14 al 22, en Sofonías también, en el capítulo 3, versículo 9 al 10. San Pablo también tiene, pues, casualmente, ¿no? Entre comillas, que los mismos sacerdotes todavía están operativos y bajo el mismo nuevo pacto del mismo cristianismo. Y se refiere a la misma mesa del Señor, o sea, como altar, y también contrastándola con la misma mesa de los mismos demonios en un contexto eucarístico. O sea, cuando ellos mismos, los que hacían pues partícipes de los mismos ídolos, se podría decir, le rendían culto a su Dios porque estos eran sacerdotes, y así mediante este mismo rito del sacrificio, de comer el mismo cuerpo que se llamaban los idolitos eran llamados a la comida que ellos comían, o sea, esos sacrificios que ofrecían. Por ejemplo, si mataban una vaca, ponte, entre comillas, mataban una vaca para ofrecer a su Dios. Esto lo hacía su sacerdote, mataba la vaca y ofrecía a Dios, o sea, él ofrecía a su Dios, digámoslo así, entre comillas, y en minúsculo, esta misma vaca. Pero esa era la primera parte del rito. La segunda parte del rito era que los daba a comer a todos los demás. Así se hacían comunión con este mismo ritual hacia su Dios. O sea, esa era su comunión. Y ahora vamos a ver qué es la comunión de los mismos cristianos y quién es el que te ofrece pues este mismo sacrificio perpetuo, único del mismo Señor Jesucristo. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 14 al 21 te dice, por lo tanto, amados míos, evitad la adoración de los ídolos. Ahí está, evitad la adoración de los ídolos. Hablo como a hombres sensatos, juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo, no es la comunión de la sangre de Cristo, dice, puesto que el pan es uno, nosotros también somos uno, porque el pan es uno solo
y un solo es su cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Dice, el 18 dice, considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, escucha muy bien esta parte, los que comen los sacrificios, esto lo contrasta como sacrificio, o sea, la Eucaristía sí es un sacrificio que ofrece el mismo sacerdote, porque los mismos paganos ofrecen también sacrificios, al igual que los mismos cristianos ofrecen sacrificio, los mismos paganos ofrecen sacrificios, pero la diferencia está en que el sacerdote ministerial de los mismos cristianos ofrece al mismo Dios hecho carne. En cambio, los mismos paganos son dioses falsos. Y te dice, no son compañeros en el altar. Dice, ¿qué quiero decir entonces? Ahí está, ¿qué quiero decir entonces? ¿Qué te digo? José Rodríguez, dice que la comida ofrecida a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. Dice, no quiero decir lo que los paganos sacrifican, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahí está, no quiero que seáis socios de los demonios. Ahí está, ¿cómo ellos pueden hacerse socios de los demonios? A través de ese sacrificio que ellos mismos ofrecen. ¿Y cómo nosotros nos hacemos socios? Gracias. ¿Y cómo nosotros nos hacemos socios frente al mismo Señor Jesucristo? Pues a través de la misma Eucaristía que el mismo Señor Jesucristo ha ordenado para que estos sacerdotes pues hagan este mismo, ¿qué cosa? Sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Hostia espiritual. No podéis, dice, beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahí está, la copa era el ritual que ofrecían ¿quiénes? Los sacerdotes cristianos. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los mismos demonios. Pablo pues está en este mismo mundo de pensamiento sacerdotal en otra cosa de sus mismas declaraciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 15 al 17. Y también los gentiles están ofreciendo un sacrificio sacerdotal, un servicio sacerdotal. La palabra griega es Yerugeo, así se considera, o sea, así se conoce pues a este mismo sacerdote que ofrece estos sacrificios. ¿Y qué crees? Esta misma palabra se emplea para los mismos cristianos, o sea, Yerugeo, que es un sacerdote que ofrece sacrificios. ¿Para qué? Para ofrecer la Eucaristía. Con esto estás totalmente refutado y esto lo puedes ver, la palabra griega en el Strunk, y te define como ser un trabajador del templo, un sacerdote ministerial. Pacatazo. Pues bueno, acabamos de escuchar los 5 minutos de contrarrefutación de Boris y ahora vamos con sus 5 minutos de la contrarrefutación del hermano José. Les pedimos a cada uno de ustedes que sigan anotando citas bíblicas, que sigan estudiando la palabra de Dios para que se den cuenta quién de nuestros dos exponentes dice la verdad y quién dice la mentira. Y bueno, proseguimos entonces, hermano José. ¿Está listo? Desde ayer. ¿Y quiere que le avise con tiempo o quiere que usted seguirse de los 5 minutos derecho? No, si eres amable y no tienes nada que hacer, me gustaría que me lo digas si puedes. Sí, no, yo sí, pero por eso les pregunto para saber. ¿Un minuto antes? No, estoy bromeando. No, sí, por favor, un minuto, estoy bromeando. Está muy bien, brother. Bueno, pues entonces tu tiempo comienza a partir de ahora. Tu tiempo ya empezó. Ok. Bueno, sí, sí, Boris, de verdad que hoy no viniste nada preparado. A veces trae más cosas. Te engolosinaste cuando empezaste, pero bueno, fuiste muy amable conmigo hoy. No tuviste nada. En primer lugar, déjame decirte, Boris, que no usaste nada. 70 veces 7, no usaste ni un versículo de la iglesia y la misma palabra te va a refutar aquí. Hoy estoy de buenas porque pues no me provocaste, así es que bueno. Fíjate que tú usaste muchos versículos de la Biblia y en la Biblia y del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, repito, usaste muchos textos del Antiguo Testamento. Y aquí la Biblia, la misma palabra te refuta, es un versículo conocido por todo católico, hasta por los bebés, porque ya se los enseñaron. Dice así, Hechos 16, 18, fíjate cómo estoy siendo generoso contigo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré. Todos los verbos están en futuro. Y fíjate cómo caíste solito. Usaste versículos del Antiguo Testamento cuando el Señor Jesucristo está viendo está viendo hacia un futuro y tú estuviste en el pasado. Tú me presentaste puros textos del Antiguo Testamento, seguiste en la oscuridad judía del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí el Señor en Mateo 16, 18 está hablando de edificar. A ti te daré futuro, las llaves del reino y todo lo que atares futuro.
y las llaves y las puertas del Hades no prevalecerán futuro. Mucha gente dice que Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18. No la fundó porque todo apunta hacia un futuro. Todo apunta hacia un futuro. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me serán testigos en Jerusalén, y me serán testigos, y me serán testigos. Apunta hacia su futuro. ¿Cuál? Cuando Jesucristo funda su iglesia. Así es que me diste puros versículos que no tienen nada que ver. Nada con el sacerdocio. No te fuiste a la práctica apostólica y no me diste un versículo que diga que el Señor Jesucristo fundó sacerdotes, ordenó sacerdotes. Tampoco hay templo. Tampoco hay templo. Hechos capítulo 10, versículo desde el 13 en adelante, donde habla del templo y todo eso. Recordemos que en el año 70, por mandato de Vespasiano, el papá del general Tito, fue destruido, Boris. Los judíos se quedaron sin templo. Hasta hoy no, hasta el día de hoy, los judíos no hacen sacrificio, los judíos no tienen nada porque no tienen templo. Dime tú, si eso fuera verdad de la Eucaristía, dime tú, si fuera verdad el sacerdocio, Dios, Jesucristo hubiera mandado a hacer templos, pero no hay templo. Los mismos judíos están sin templo. Si los judíos están sin templo, nosotros menos. Nosotros no tenemos templo. Y tú hablaste de un templo. Hablas también otro error que te refuta solito. Hoy no traías nada. Otro versículo que te refuta solito completamente, Boris, es la Eucaristía. Fíjate, Boris, que la Eucaristía es la palabra solamente, ya lo hemos dicho tú y yo muchas veces, gracias, que viene de una palabra griega, Efcaristo. Tú vas con un griego y le dices, te hace un favor y tú le dices, gracias, Efcaristo, y aquel te dice paracaló, de nada. Efcaristo, paracaló, tipo tadenejo. Entonces, aquí vemos cómo te refuta la misma Biblia, porque Eucaristía no significa sacrificio, simplemente es acción de gracias. Y ustedes usan la Eucaristía como un sacrificio, lo cual no tiene nada que ver con la etimología griega que tiene. Así es que eso también te refuta. Y este versículo de Mateo 16, 18, donde ustedes se jactan que Cristo fundó la iglesia, allí no la fundó. Allí no la fundó, porque todos esos versículos apuntan hacia el futuro. Así es que seguimos con que el Señor Jesucristo jamás de los jamases puso sacerdotes. Vemos aquí Primera de Corintios, capítulo 1, dice, si otra vez, versículo 1, otra vez, siervo, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, llamado a ser por la voluntad de Dios. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos en Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificaos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí está, santificados. Ahí está, no hay templo. Un minuto, José. Gracias, Ubaldo, gracias, ya termino, gracias. Así es que si vemos las 13 cartas, Boris, que el apóstol, si vemos las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, aquí nosotros vemos que con todas empieza Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Nunca ejercieron el sacerdocio. Otros pasajes que ustedes se jactan, Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 26, donde ustedes muestran la famosa Eucaristía, ahí tampoco hay ceremonia. Si tú lees desde el versículo 17 hasta el versículo 31 de ese capítulo de según Primera de Corintios 11, ahí tú notas que no hay ceremonia como ustedes la hacen. Ahí tenía que haber un sacerdocio. No hay sacerdocio. No hay un versículo en la Biblia donde los apóstoles, Boris, ejerzan el título de sacerdocio. Gracias, Ubaldo, bendito. No, gracias a ustedes, pues acabamos de acabar con nuestro tiempo de refutaciones. Ahora pasamos al momento de las preguntas. Va a haber una pregunta por cada uno de los participantes, de los expositores, y pues va a ser un minuto para ¿cómo se llama? Formularla. Serán 3 minutos para la refutación, ¿verdad? Quiero que me aclaren ustedes. No, 2 y 2. 2 minutos para responder. Ok, dos minutos para la refutación y 2 minutos para la contrarrefutación. Entonces, así quedaremos. Pues, la primera pregunta
haya ninguna diferencia y puedan escuchar bien las cosas que van a pasar en este momento. Boris, a partir de ahora tienes 1 minuto para hacer tu pregunta. Adelante. Ok, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así. Dice de esta manera: también ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales agradables al Señor nuestro Dios por medio de Cristo Jesús? Adelante. ¿Sí comprendiste la pregunta, José? Desde ayer. Ok, pues entonces, a partir de ahora, tienes tus 2 minutos para responder a la pregunta de nuestro hermano Boris Glenn Soto. Adelante. Gracias. Todo lo espiritual, Boris, en la Biblia se refiere al corazón, a nuestras actitudes. Todo es espiritual. Todo lo espiritual es invisible. Lo espiritual es cuando tú haces sacrificios a Dios sin que nadie sepa. No son sacrificios físicos, pero vamos a dejar que Romanos capítulo 12 nos lo conteste así de fácil. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforma a ese siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Es el sacrificio, los sacrificios espirituales en la Biblia es que tú te niegues a ti mismo, que tú le hagas tu bien al prójimo, como dice, y ahí Primera de Corintios 13, del 1 al 4, dice que si tú tuvieras poderes, si tú dieras tu cuerpo para ser quemado, si tú dieras todo lo que tiene, pero si tú no tienes amor, nada es negarte todo lo que tú eres para dárselo al ser humano, perdonar, vivir en armonía. Una cosa bien difícil, amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que te persiguen, a aquellos que te hacen daño. Esos son los sacrificios espirituales. Eso es lo que le agrada a Dios. Sacrificios espirituales, no sacrificios físicos, porque Dios pide de nosotros el corazón. Y eso el Señor Jesucristo lo definió bien en las bienaventuranzas. Ahí está la ética, con donde muchos teólogos le llaman la ética del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que sufren por persecución, bienaventurados los que sufren por la justicia, bienaventurados y bienaventurados y bienaventurados, porque es todo de adentro, es la actitud. Dios quiere nuestro corazón. Dios no se va con apariencias. Dios se va directamente al corazón, a lo que nosotros somos. No hay nada más que eso. Recordemos que Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en amor, fíjate, sino en amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no está en comida ni bebida, sino que en amor, paz y gozo en el Espíritu de nuestro Dios. Así es que hay muchos versículos que yo te podría dar que todo se refiere a la actitud de nuestro corazón, a lo que nosotros tenemos por dentro. Aguantar cuando te insulten, aguantar tantas cosas, pero que tú ames a aquella persona. Y callar, Boris, esos son los sacrificios más grandes, callar cuando te insultan. Ese es el sacrificio espiritual más grande, amar a nuestros enemigos, así como Cristo nos amó a nosotros y Cristo cayó, como dice ahí la misma de Pedro, que Cristo cayó y Cristo soportó todo. Esos son los sacrificios espirituales que Dios agrada, lo que hay dentro de tu corazón, lo que lo ofrezcas. Por eso también Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín, porque Dios sabía lo que había en el corazón de Abel y lo que había en el corazón de Caín. Por eso Dios le quitó la primogenitura a Esaú, porque Dios, y se la dio a Jacob, porque Dios sabía lo que había en Jacob y Dios sabía lo que había en Esaú, aunque Jacob era una fichita, hay que tenerlo en cuenta, pero después Dios lo restaura y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, son sacrificios espirituales. Adelante, Waldo.
Ya se fueron todos, voy a apagar la luz. Bye. Bueno, ahí apaga la luz. Ubaldo, Bendiciones, ¿ya acabaron los tiempos? no, Ya solo falta mi falta la pregunta, refutación. pastor. Ok. Ubaldo, bueno, voy a seguir con mis 2 minutos de refutación, luego José Rodríguez va a preguntar. Ok, vámonos rápido. 2 minutos, 2 minutos. Ok, pues bueno, vamos a ver que el mismo José Rodríguez ya se refuta totalmente. Él dice que solamente es el sentimiento, solamente es el corazón y nada más. Y él mismo dice que es ofrecer a nuestros mismos propios cuerpos. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ofrecer nuestros cuerpos? Un cuerpo carnal, un cuerpo así, físico. Eso tenemos que ofrecer nosotros a Dios. Y eso es un sacrificio espiritual. A eso se refiere los sacrificios espirituales. No precisamente se refiere a simplemente, ¿qué te digo? Pensamientos, sentimientos. No es eso. Los sacrificios espirituales, tal y como se refutó el mismo José Rodríguez, son explícitamente así. ¿Y cómo nosotros hacemos estos sacrificios espirituales si no somos sacerdotes? Obviamente, cuando hay un sacrificio y cuando alguien ofrece el sacrificio, tiene que haber necesariamente sacerdotes. Así que está totalmente refutado porque en Pedro te dice que porque nosotros somos sacerdotes, por eso ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios. Y José Rodríguez acaba de pisar el palito totalmente y pues precisamente está totalmente refutado. Te voy a enseñar un poquito, cosa que no lo sabías todavía, el sacrificio de ofrecer a nuestras propias personas, lo que mismo tú dijiste, Romanos capítulo 12, versículo 1, ahí se encuentra. El sacrificio de alabanza, por ejemplo, el cantar gloria, gloria, aleluya, ¿no es eso? Es un sacrificio espiritual también. ¿Y es un sacrificio qué? ¿Es un sacrificio, es un acto físico o es un acto simplemente yo pienso, eso estoy cantando en mi mente, estoy cantando simplemente en mi corazón o estoy cantando así a viva voz? Ese es el sacrificio de alabanza, totalmente explícito, refutado. Esto lo encuentras en Hebreos capítulo 13, versículo 5. El sacrificio también de compartir. Ojo, y este sacrificio es algo muy importante y te lo dice textual y explícitamente que por Jesucristo nosotros tenemos que compartir y es un sacrificio agradable a Dios por medio del mismo Señor Jesucristo. Esto lo encuentras en Hebreos capítulo 13, versículo 16. Tenemos que compartir, es un sacrificio espiritual agradable a Dios por medio del mismo Señor Jesucristo. O sea, son actos totalmente físicos y para eso pues tenemos que darle la refutada correspondiente, la huasca le estamos dando al mismo José Rodríguez porque no sabe absolutamente nada. El sacrificio también de hacer el bien, o sea, de hacer el bien, de obrar bien, o sea, hacer obras de bien. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 16, también que te dice explícitamente eso, que es un sacrificio de hacer el bien, que es un sacrificio agradable a Dios. Así ofrecemos nosotros nuestros sacrificios, ¿qué? Espirituales, lo que te dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 para adelante. También tenemos el sacrificio de Cristo, del mismo Señor Jesucristo, de ofrecer ruegos y súplicas, o sea, este sacrificio que nos enseña también el mismo Señor Jesucristo de hacer ruegos y súplicas por nuestros hermanos, también es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Miren cuántos sacrificios ofrecemos, y el mismo José Rodríguez decía en su refutación y en su contrarrefutación y en su exposición que no había ya más sacrificios, y aquí él mismo se está refutando porque él mismo presentó un sacrificio que no es el precisamente el de la cruz, dijo que nosotros tenemos que entregar nuestros propios cuerpos, y eso está totalmente explícitamente refutado el mismo José Rodríguez con sus propias palabras. Hebreos capítulo 5, versículo 7, de ofrecer oraciones y súplicas, es también otro sacrificio espiritual agradable a Dios, que son sacrificios palpables, son sacrificios físicos. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, es pues dar ofrenda y también presentarle como sacrificio agradable a Dios. Dar ofrenda al pobre, al necesitado, a ayudarle a la misma iglesia, es un sacrificio agradable a Dios, lo cual es pues meramente, ¿qué? Físico, y no es, como dice él, simplemente un sentimiento, es simplemente de corazón. Así que los nuevos sacerdotes ofrecemos estos mismos sacrificios para Dios por medio del mismo Señor Jesucristo. Está totalmente refutado. Somos sacerdotes porque ofrecemos sacrificios palpables, tangibles, ¿qué te digo? Físicos. Adelante. Adelante con tu pregunta, José. Parece que no hay nadie. Adelante. Oh, que no, ya se fueron. Es mejor, aquí nos quedamos toda la noche. Oye, Boris,
Ahí te va la pregunta. Dame un versículo donde diga que Jesucristo ordenó sacerdotes. Estoy de buenas y no quiero hacerte la vida pesada. Un versículo donde diga que el Señor Jesucristo ordenó sacerdotes. ¿Puedo comenzar? Desde ayer. Ok, primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes como piedras vivas edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios. ¿Qué cosas son sacerdotes? Que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio del mismo Señor Jesucristo. Entonces, sí, por medio de Cristo, nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. ¿Ordenados por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora sí en Apocalipsis, vamos a irnos al versículo 1, perdón, al capítulo 1, y te dice en el versículo, creo que está desde el 6, vamos a leer esto. Dice, por su sangre nos ha purificado nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino, una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. O sea, te está diciendo el mismo Señor Jesucristo que Cristo ha hecho de nosotros, ¿qué? Sacerdotes. Así que estás totalmente refutado porque tú me pedías una prueba bíblica de dónde el mismo Señor Jesucristo ordena sacerdotes. Te lo doy. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra, él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo, ¿quién está haciendo? El mismo Señor Jesucristo está haciendo ¿qué? Haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pacatazo, esto es palabra de Dios y con esto no vas a poder cantinflear, no vas a poder refutar porque esto precisamente te lo está diciendo textual. Cristo nos hizo sacerdotes, nos ordenó sacerdotes y estás totalmente refutado. Y no simplemente estás refutado, sino estás confutado, José Rodríguez. A ver, oponte esto sin cantinflear, sin cantinflear. Si niegas esto, vas a estar negando la palabra de Dios que te dice que Cristo nos hace sacerdotes. Y tú me pedías un texto donde Cristo nos hacía, nos ordenaba sacerdotes. Y aquí Cristo lo ordenó y lo hizo. Nos hizo sacerdotes. Pacatazo. Adelante, Josecín. Ok, sí. Sí, pues yo te voy a refutar, pero te va a refutar la palabra de Dios. Yo estoy de buenas y no quiero pelear contigo. Así es que la palabra de Dios te refuta bien facilito, bien fácil. Yo te pregunté un texto donde Cristo ordenó sacerdotes. Ahí ejercen el sacerdocio, pero es muy diferente a sacerdotes de los que, y te voy a refutar con los mismos textos, con el mismo texto que tú dijiste. Aquí, dice aquí, acerquémonos la piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida viva, para vosotros como piedras vivas y edificios y edificados. Somos edificados espiritualmente, al menos que tú pongas un Boris arriba de otro, un católico arriba de otro. Dice, ser edificados como casa espiritual. Así es que no son sacerdotes físicos, es un sacerdocio, como te dije antes en mi exposición, es que nosotros somos sacerdotes porque ya yo si quiero orar ahorita, digo, Señor, gracias por este precioso día que me diste, gracias por lo maravilloso que tú eres, pero estoy yo ocupando el lugar del sacerdocio del Antiguo Testamento, que ellos, el pueblo judío no tenía que entrar en el lugar santísimo. Más nosotros sí, y fíjate, dice, para un templo de piedras vivas ser edificado como casa espiritual, y sacerdocio santo que de ofrecer sacrificios espirituales. Otra vez, lo espiritual no se ve. El Señor Jesucristo mismo dijo, porque un espíritu no tiene carne. Cuando Tomás le dice, Señor, eres tú no eres. Y le dice el Señor Jesucristo, tócame, porque un espíritu no tiene carne, tócame. Entonces, un espíritu no se ve. No hay nadie que haya visto un espíritu. Entonces todo es espiritual. Lo leo de corrido, rápido. Dice, vosotros sed también como piedras vivas, ser un edificio. Edificio es un edificio espiritual, obviamente no es físico. Y como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables. Ahora yo te voy a decir una cosa, tú dijiste que sí, que ofrecer, ayudar a la gente, que es espiritual. Los ateos ofrecen, los ateos ayudan y no son espirituales. Los ateos tienen orfelinato, los ateos ayudan a los hospitales, los ateos tienen empresas y tienen centros de beneficencia, pero los ateos no son espirituales. Tiempo. Solito te refutaste. ¿Ya terminaron los tiempos o todavía? Desde ayer, ya pasó. Oh, ya. Oh, ¿qué le pasó a Waldo? Se fue, no regresó. Bueno, entonces vamos a darle culminación al debate. Vamos a, si quieren, a dar ustedes que tengan 2 minutos de conclusiones cada uno para que puedan concluir todo. ¿Les parece? Sí, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, pues yo me despido. Gracias, pastor. Yo me despido. Muchas gracias. Todavía, espérate. Tengan 2 minutos para que ustedes concluyan. Digan lo último que quieran decir del debate y después cerramos ya completo el debate y se despiden. Ok. 2 minutos de conclusiones. A ver, Boris, ten tus 2 minutos. Voy a poner ahora el cronómetro. Un momento. Ok, ya comienza, Boris. Boris. Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que han escuchado. Gracias a todo el pueblo que está también presente. No, aguanta, Boris, aguanta. Un momento, Boris, un momento. No, estos Dígame. 2 minutos es para que ustedes concluyan. No se despidan todavía. Concluyan. 2 minutos de conclusiones. Ok, muchas gracias. Entonces, pues vamos a decir que el mismo José Rodríguez simplemente está alucinando. Nosotros hemos visto cómo hemos refutado textualmente. Me pidió un versículo donde el mismo Señor Jesucristo ordenaba a los mismos sacerdotes. Yo le di ese mismo versículo, quedó totalmente sobre los pisos y pues nosotros, como es pues menester, como la misma Sagrada Escritura te dice explícitamente que los mismos, ¿qué te digo? Los mismos hijos de Dios, la misma estirpe de la misma Virgen María, o sea, los hijos espirituales del mismo Señor Jesucristo, como te dice en Apocalipsis 12, los hijos, perdón, de la misma Virgen María, los que siguen los mandamientos de Dios y los preceptos de Cristo, vamos a pisar la cabeza de la misma serpiente y la descendencia de esta misma serpiente. O sea, es totalmente interesante todo esto, ¿no? Así que lo estamos haciendo, lo hemos hecho, lo hemos demostrado con Biblia, con historia, hemos demostrado también nos hemos ido al Antiguo Testamento comparado con el Nuevo Testamento, hemos visto la prefiguración y también hemos visto pues el cumplimiento de esa misma prefiguración en el mismo Nuevo Testamento. Estamos viendo todo eso y no simplemente eso. Les voy a invitar también para que ustedes se puedan unir en esta segunda transmisión que nosotros vamos a hacer. Terrible va a estar esto porque estoy defendiendo este mismo tema 2 veces en 2 debates y esto también les hago la invitación del mismo Javier González, que es uno de sus mismos hermanos del mismo José Rodríguez. Ustedes van a ver que en esta misma primera parte he presentado algunos argumentos, en la segunda parte voy a presentar otros argumentos muy complementarios donde ustedes también van a ver a los mismos padres del mismo protestantismo reconocer el sacerdocio de la Iglesia Católica como perfecta y también como palabra de Dios. Vamos a verlo incluso el mismo Martín Lutero, los luteranos, el orden de los luteranos, los primeros evangélicos, los papás de los bautistas, los papás de los anabaptistas, los papás de los mismos evangélicos reconocen que en nuestra Iglesia Católica existe un sacerdocio ministerial que es totalmente explícito en la Biblia. Lo hemos dado, le hemos refutado al mismo José Rodríguez y esta es la conclusión. José Rodríguez no nos ha presentado absolutamente nada. Yo he dado muchísimos más pasajes bíblicos que José Rodríguez. He dado muchas más fuentes. Muchas gracias. Chao, chao. Ok, entonces ahora vamos con 2 minutos para el hermano José Rodríguez. Comience ya, mi hermano. Amén, sí, gracias. Bueno, yo creo que se ve, ¿no? Nosotros aquí presentamos bastantes evidencias. Yo me fui allá con el capítulo 39 de Éxodo, mostrando que en el Antiguo Testamento Dios daba las medidas de todo, de las vestiduras, de los materiales, de todos los colores, desde el arca de Noé, todo lo que Dios mandó a hacer, tanto en las vestiduras como en el templo, como en el tabernáculo, Dios daba las medidas. Aquí vemos que en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que diga que Jesucristo dio las medidas
la vestidura de los curas. No hay un solo versículo donde diga que Jesucristo puso sacerdotes. Se fue al Antiguo Testamento, ya le demostré que en Hechos, que Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, ese versículo que es la caballito de batalla para los católicos, que dice que aquí Jesucristo fundó mi iglesia, puras mentiras. Aquí dice, edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves, que esas se cumplen en Hechos capítulo 2. Boris no me mostró un solo versículo, uno solo, donde el Señor Jesucristo en su vida le fungiera como sacerdote, aunque él obviamente murió por el sumo sacerdote. Yo lo expliqué con detalles, como lo dice el Hebreos capítulo 7, 10, versículo 19, donde dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces ya nosotros, ¿para qué queremos el sacerdocio? Ese versículo de Hebreos 10, 19 dice, echa todo a la basura el sacerdocio católico. Fíjense, porque tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. Esto es por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Y como dice Mateo 7, 27, 52, que el velo del templo se rasgó en dos, así es que ya no necesitamos más sacerdocio. ¿Para qué? Ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Tiempo. Ok. Ahora sí, entonces vamos a pasar al minuto de despedida, donde por favor no hablen nada del debate. Ok, Boris, puedes despedirte ya. Muchas gracias a todos por esta misma transmisión, a todos los que han estado escuchando este debate muy interesante, con respeto, se ha llevado a cabo precisamente con bastantes argumentos. Espero que los hayan tomado en cuenta, espero también que los hayan apuntado. Y pues nada, estamos aquí siempre para servirles a todos ustedes y pues para ser pues la luz en esa misma plena oscuridad que te trae este mismo mundo, luchando a contracorriente de lo que te dice pues el mundo, la modernidad, la globalización, etcétera. Nosotros pues somos cristianos y precisamente por eso es que tenemos que darles las luces de lo que verdaderamente es. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y me despido aquí. Muchas gracias, Eduardo Gutiérrez, gracias, José Rodríguez, y pues gracias a todos los que han escuchado. Saludos también a la Escuela de Apologética, que siempre saludo, de Maite Sevilla y también del Padre Luis Torres. Muchas gracias. Chao, chao. Ok, perfecto. Entonces ahora mi hermano José Rodríguez tiene 1 minuto para despedirse. Gracias, pastor, por esa disposición que tuvo en el último minuto, porque no teníamos este canal para debatir hoy. Bueno, pero gracias, te lo agradezco, la primera vez que estoy aquí, me sentí muy bien. Muchas gracias por abrirme las puertas. Boris, también gracias por también aceptar este debate. Bueno, él me pidió, pero yo escogí él me invitó, pero yo escogí el título, el nombre del tema. Y a Ubaldo también, que ya se nos fue, pero también es una gran persona, somos amigos, esperamos un día vernos aquí en Chicago, vivimos como a 20 minutos, así es que un día nos van a ver juntos, vamos a hacer una transmisión, ya quedamos, y un debate juntos. Así es que bueno, gracias a los que nos escucharon, los que nos acompañaron, estén de acuerdo, como siempre digo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, que Dios los bendiga y que toda la honra y la gloria sea para mi Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Amén. Ok. Gloria a Dios. Bueno, yo también doy las gracias a Dios siempre por todas las cosas, por poder disfrutar de su presencia y poder defender su evangelio. Gracias a toda la audiencia. Esténse cerca porque hoy vamos a hacer 2 videos más. Yo voy a hacer 2 videos en un ratico, voy a hacer uno y después el otro ya como en unas 3 horas de aquí. Wow. En adelante. Bueno, bendiciones. Maranata, gracias José, gracias a Boris que ya se fue, gracias Ubaldo, gracias a todos los que estuvieron viéndonos. Gracias, pastor. Y por favor, denle una manito hacia arriba por respeto a los que estuvieron aquí debatiendo y compartan este video para que otros puedan tener la información que aquí se dijo. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.